Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Espero se encuentren muy pero muy bien. Hace un tiempo atrás comenzamos una serie de videos acerca del abuso. Entendemos que nuestra sociedad está marcada y sufriendo el flagelo del pecado. Desde Génesis capítulo 3 se dañaron muchas cosas en esta creación de Dios. Entre ellas tenemos la entrada al pecado. Y esa entrada al pecado, esa condición pecaminosa, nos deja ver a la luz de la Biblia grandes y consecuencias fatales. Entre ellas tenemos el abuso. El abuso en grandes proporciones, desde un abuso físico, un abuso sexual, un abuso ya sea de palabras y diversidad de formas en las que somos y sufrimos bajo este gran flagelo. Pero también debemos darnos cuenta la causa de ello. Para muchos que tal vez hemos sufrido de una u otra manera de este abuso, de algún tipo de abuso, nos preguntamos, ¿no? Y dudamos de la bondad de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Por qué Dios permitió que yo pasase esto? Y bueno, vamos a darnos cuenta a la luz de la Biblia, la gran realidad es que esto es causa del pecado, ¿sí? Eh, Somos víctimas de otro ser humano que atentó contra nosotros, que nos hirió, que nos lastimó, pero vamos a dar cuenta que es por la condición en la que toda la humanidad estamos y es bajo pecado. Pero también debemos reconocer que Satanás también está trabajando bajo usándose el abuso para dañar, para destruir. Y bueno, vamos a darnos cuenta también a la luz de la Biblia, aunque no es la voluntad de Dios que suframos todo ese tipo de cosas, que no es un Dios malévolo que esté así frotándose las manos y diciendo, uy, quiero que sufran. No, sino que Dios en su bondad y en su misericordia, también nos da una luz de esperanza a través del Evangelio, a través de la palabra. Entonces vamos a darnos cuenta que Dios es un Dios de compasión, un Dios de misericordia. Oseas, en el capítulo 11, versículos 8 en adelante, tenemos aquí a palabras en que nos describen a la bondad, la misericordia de Dios, aún en medio de el sufrimiento, en medio de las cosas que estaba padeciendo también el pueblo. Mira lo que dice este texto. ¿Cómo podré abandonarte? Estamos en Oseas capítulo 11, versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Miremos la segunda parte de este texto profético. Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y aquí tenemos el corazón de Dios, un corazón que no es ajeno al sufrimiento, un corazón que no es de un dictador malévolo diciendo, uy, mira cómo sufren y yo me gozo y me alegro en el sufrimiento de otros. No, el Dios de la Biblia no es de esa manera. El Dios de la Biblia siente compasión, el Dios de la Biblia se conmueve, el Dios de la Biblia no se entiende. Entiende nuestro sufrimiento, entiende lo que has pasado, pero no solo se queda en un entendimiento, en una compasión, en ver y observar lo que está pasando, sino vamos a darnos cuenta a la luz de la Biblia que también Dios actúa. Éxodo capítulo 2, tenemos allí al pueblo en la esclavitud en Egipto. Han pasado varias etapas en que estuvieron con José en Egipto. Después murió toda esa generación, el pueblo creció y vino un faraón que no conocía a José ni a sus hermanos ni a Jacob y deciden esclavizarlos. Deciden ponerlo a hacer trabajos pesados, a construir un par de ciudades. Y notamos lo que pasa en el capítulo 2 de Éxodo, versículo 23, leamos el 23, capítulo 2 de Éxodo, versículo 23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Mira lo que hace Dios. Versículo 24.
Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y lo reconoció Dios. Notamos aquí que Dios es un Dios fiel en cumplir lo que dice. Muchas de las cosas que nosotros padecemos y sufrimos son a causa también de las consecuencias de mi propio pecado, del pecado de otra persona que atenta contra mí, de la obra malvada de Satanás, pero hemos darnos cuenta que Dios no es el creador del mal, no es el promotor del mal, sin embargo, Él está obrando y está actuando. El Dios omnisciente que nos habla la Biblia está pendiente y está por todas las edades y nada se le escapa. No hay cosa oculta a sus ojos. Miramos el capítulo 3 del mismo Éxodo, a darnos cuenta qué más hace Dios. Versículo 7 ya empieza a conversar en ese llamado desde la zarza ardiente con Moisés. Y aquí nos deja ver muchas cosas del carácter de Dios. Versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Estoy enfocándome solo en algunas cosas del carácter. 3:7 dice, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, de sus enemigos, pues he conocido sus angustias. Notamos, de nuevo, un Dios que ve, un Dios que escucha, un Dios que atiende al clamor. Pero no solo se quedan como que, ay, sí, Dios me ve y no hace nada. Versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Lo que notamos aquí es que Dios está obrando y Dios está actuando. Dios no se queda simplemente cruzado de brazos mirando y observando, ay, pobrecito mi pueblo, sino que dice, he descendido. Dios toma acciones para con su pueblo. Y de la misma manera, Dios mismo descendió. Dios mismo descendió para efectuar y darnos una salvación. Para efectuar y destruir las obras satánicas que también causa a través del abuso el mismo enemigo, el mismo Satanás, para destruir tantas vidas como sea posible. Notamos que el Dios de la Biblia se hizo ser humano. Y eso lo tenemos en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De qué participó? De carne y sangre. El Dios de la Biblia tomó forma humana, nació como un ser humano, participó de la naturaleza humana, se hizo como uno de nosotros. Dice, y él participó de esto mismo, y estoy en la mitad del versículo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Si hay algo que vino a hacer Cristo, es a destruir al diablo, a las obras que él hacía. Y parte de esas obras y esas maquinaciones es destruir la imagen de Dios puesta en nosotros. Y esa imagen es destruida cuando sufrimos el flagelo de un abuso físico, un abuso emocional, un abuso sexual. Daña y destruye nuestra imagen de Dios. Daña y destruye la imagen y semejanza en nosotros. Queda distorsionado. Ya no vemos a Dios como un Dios bondadoso como está en la Biblia, sino vemos a un Dios malévolo, a un Dios que me juzga, a un Dios que me siento con vergüenza, a un Dios que es un señalador de mi pecado. Y notemos lo que dice el versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estábamos bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de la muerte, bajo la esclavitud de Satanás y bajo el flagelo del abuso en esta condición pecaminosa. Pero si hay algo que hace Cristo,
es hacer todas las cosas nuevas. Si hay algo que hace el Evangelio es darnos una esperanza más allá del pecado, más allá de la muerte. No sé qué tipo de sufrimiento hayas tenido, si hayas padecido algún tipo de abuso muy fuerte. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y notamos en Isaías 53 el sufrimiento de Cristo en la cruz, el padecimiento que Él tuvo para darnos vida, el hecho que Él se haya hecho hombre, que se compadezca de nuestras debilidades, que nos entienda y que Él mismo padeció injustamente para darnos vida a ti y a mí. Romanos capítulo 5, en el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este Romanos 5 nos describe muchas cosas del carácter del ser humano, pero también nos deja ver el amor y la bondad de Dios. Estando en una condición de pecado, siendo sus enemigos, estábamos bajo la ira de Dios. Dios entregó a su Hijo. Mostró el amor más grande y gigante por nosotros, saldando la deuda de pecado, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para hacernos limpios, santos, justos en Cristo. Si has sufrido de algún abuso, hoy podemos concluir, Dios es un Dios que siente compasión, un Dios que estuvo ahí, que no era su voluntad, ni Dios es un Dios malévolo, sino que Dios también te ha mostrado mucho amor, saldando esa deuda por tu pecado, por el pecado de toda la humanidad, por el pecado de aún de la persona que tal vez te maltrató o te abusó. Cristo murió también por él, pero es necesario el arrepentirnos y depositar nuestra confianza en Cristo. Que el Señor sea ayudándonos a establecer la imagen que tenemos acerca de Dios, que podamos ir a la palabra y conocer íntimamente al Dios de la Biblia, un Dios que es bueno, un Dios que participó y se hizo como uno de nosotros, que se compadece en nuestras debilidades, pero que también obra para librarnos del enemigo más grande que tenemos, el pecado, la muerte, la obra de Satanás. De manera que vamos a ir conociendo algunos aspectos del abuso, conociendo el carácter de Dios y que el Señor sea restaurando y sanando nuestras vidas de este flagelo tan dañino para nuestra sociedad, para la humanidad. Gracias por atender hasta el final del video. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo y chao, chao.